La médula espinal es un largo cordón blanco localizado en el canal vertebral, encargada de llevar impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos, comunicando el encéfalo con el cuerpo, mediante dos funciones básicas: la aferente, en la que son llevadas sensaciones al tronco, cuello y los 4 miembros hacia el cerebro, y la eferente, en la que el cerebro ordena a los órganos efectores realizar determinada acción, llevando estos impulsos hacia el tronco, cuello y miembros. Es un intermediario entre la periferia y los centros nerviosos superiores. En ella se encuentran así cierto número de fascículos que transportan impulsos sensitivos ascendentes y motores descendentes. Estos fascículos se les conoce como vías ascendentes y vías descendentes. Vías ascendentes o sensitivas. Transmiten todas las sensaciones captadas por los receptores de los tejidos. Su función es sensitiva. Son ascendentes porque van a recibir señales o sensaciones, cuyos receptores las traducirán en señales nerviosas que van a ser conducidas al encéfalo y por tanto deben subir, ya sea por vías de la médula espinal o por otros nervios. Estas vías se pueden clasificar como fascículo grácil o de Gaulle y cuneiforme o de Bourdache. Su función es tacto discriminativo, sensibilidad vibratoria, sensibilidad muscular, articular, consciente. Sus receptores son los corpúsculos de Meissner, de Pacini, los husos neuromusculares y órganos tendinosos. Se extiende por toda la médula espinal. Contiene las fibras ascendentes largas de los nervios espinales sacros, lumbares y 6 torácicos. La localización del grácil es medial en el cordón blanco posterior de la médula espinal y del cuneiforme, lateral en el cordón blanco posterior de la médula espinal. La neurona de primer orden es el ganglio radicular posterior ipsolateral. La neurona de segundo orden se encuentra en los núcleos grácil ipsolateral y cuneiforme ipsolateral en la médula oblonga. La neurona de tercer orden se encuentra en el núcleo ventral posterolateral ipsolateral del tálamo. Su destino será el brazo posterior de la cápsula interna, corona radiada, circunvolución poscentral, área somatostésica primaria de la corteza cerebral. Haces espinotalámicos se dividen en anterior, que se encarga del tacto ligero y presión, y el lateral, que se encarga del dolor y la temperatura. En el tracto espinotalámico anterior, sus receptores son terminaciones nerviosas libres, disco de Merkel, terminaciones peritricriales, corpúsculo de Batter-Pacini. La extensión es por toda la médula espinal. Su localización es en el cordón blanco anterolateral de la médula espinal. Su neurona de primer orden se encuentra en el ganglio radicular posterior contralateral. La neurona de segundo orden se encuentra en la sustancia gelatinosa. La neurona de tercer orden se encuentra en el núcleo ventral posterolateral ipsolateral del tálamo. Su destino será el brazo posterior de la cápsula interna, corona radiada, circunvolución poscentral, para llegar al área somatostésica primaria de la corteza cerebral. Haces espinocerebelosos se dividen en anterior y posterior. Su función es la sensibilidad muscular, articular, inconsciente. Para el espinocerebeloso anterior, sus receptores son los husos neuromusculares, órganos tendinosos, receptores articulares del tronco y miembro superior e inferior. Su extensión es por toda la médula espinal. Su localización es en el cordón blanco lateral de la médula espinal. Su neurona de primer orden es el ganglio radicular posterior contralateral. Su neurona de segundo orden es el núcleo dorsal, base de la columna gris posterior, y su destino final será la corteza cerebelosa, mientras que en el espinocerebeloso posterior los receptores serán husos neuromusculares, órganos tendinosos receptores y articulares del tronco y miembro inferior. Su extensión es por arriba del segundo segmento lumbar. Su localización es en el cordón blanco posterolateral de la médula espinal. La neurona de primer orden es su ganglio radicular posterior ipsolateral. La neurona de segundo orden es el núcleo dorsal, base de la columna gris posterior, y su destino final será la corteza cerebelosa ipsolateral. Fascículo espinotectal. Su función es la información aferente para los reflejos espinovisuales y controla los movimientos de los ojos y la cabeza hacia la fuente de estimulación. Sus receptores son articulares, husos neuromusculares y órganos tendinosos, corpúsculos de Meissner y Pacini. Se extiende por los segmentos superiores de la médula espinal. Su localización es en el cordón blanco lateral de la médula espinal. La neurona de primer orden es en el ganglio radicular posterior. La neurona de segundo orden es en las láminas
5 a 7. La quinta es en el cuello del asta gris posterior, la sexta en la base del asta gris posterior, la séptima en la zona intermedia del asta intermedia lateral. Todas son neuronas desconocidas en la sustancia gris. La neurona del tercer orden es en el colículo superior del mesencéfalo. Su terminación será en la área subcortical, capas profundas del colículo superior contralateral, y en la cortical, sensación de propiocepción, tacto y presión. Fascículo espinoolivar. Sus receptores son los órganos cutáneos y propioceptivos. Su localización es en la unión de los cordones blancos anterior y lateral. La neurona de primer orden es el ganglio radicular posterior. La neurona de segundo orden, neuronas desconocidas en la sustancia gris. La neurona de tercer orden en los núcleos olivares inferiores de la médula oblonga, y el destino final será el cerebelo. Fascículo espinoreticular. Vía aferente para la información reticular que desempeña un papel importante al influenciar los niveles de conciencia. Su localización es en el cordón blanco lateral de la médula espinal. Su neurona de primer orden es en el ganglio radicular posterior. Su neurona de segundo orden son las neuronas desconocidas en la sustancia gris. Su destino final serán las neuronas de la formación reticular en la médula oblonga, el puente y el mesencéfalo. Vías descendentes o motoras. Comunica los tejidos. Son las órdenes motoras provenientes del cerebro, cerebelo y tallo, y estas señales deben bajar por la médula nervios hasta los tejidos efectores, que serán los músculos. Tienen como objetivo producir movimientos conscientes e inconscientes como tono muscular y equilibrio. Estas vías se pueden subdividir en dos grandes grupos. Uno, de motricidad de origen cortical, llamadas vías piramidales. Provienen de la corteza cerebral motora. Destreza y armonía de los movimientos voluntarios es su función. Entre ellas se encuentran el tracto corticoespinal lateral y anterior. También, la segunda subdivisión es para motricidad de origen subcortical, o también llamadas vías extrapiramidales, provenientes del encéfalo. No obedecen a la voluntad, reciben influjos sensitivos diversos, a partir de los cuales envían influjos motores correctos que animan la actividad motriz automática. Entre ellas se encuentran el tracto rubroespinal, el tracto olivoespinal, el tracto reticuloespinal, el tracto tectoespinal, el tracto vestíbuloespinal. Tracto corticoespinal lateral y anterior. Su función es para movimientos voluntarios rápidos y hábiles, en especial de los extremos distales de los miembros. Su localización de lateral es el cordón blanco lateral de la médula espinal, y del anterior el cordón blanco anterior de la médula espinal. Su extensión en el caso de lateral es de toda la médula espinal, en el caso del anterior puede ser variable. Su neurona de primer orden son las neuronas piramidales de la quinta capa de la corteza cerebral, la corteza motora primaria en el área 4, la corteza motora secundaria en el área 6, el lóbulo parietal, que pueden ser las áreas 3, 1 y 2, y 2/3 partes de la circunvolución precentral y 1/3 de la circunvolución poscentral. Su lugar de cruce: la mayoría de estas ramas se cruzan en la decusación de las pirámides y desciende como fascículos corticoespinales laterales. Algunas continúan como fascículos corticoespinales anteriores y cruzan a la altura del destino. Su destino serán las neuronas internunciales, neuronas de segundo orden o neuronas motora alfa, neurona motora inferior, y las neuronas del tercer orden, que están en el asta gris anterior. Tracto rubroespinal. Facilita la actividad de los músculos flexores e inhibe la actividad de los músculos extensores. Se localizan en el cordón blanco lateral de la médula espinal, se extienden por toda la médula. Las neuronas de primer orden se encuentran en el núcleo rojo contralateral, en el tegmento mesencefálico a nivel de los colículos superiores. Su destino serán las neuronas motoras alfa y gamma, que son las neuronas de tercer orden. El tracto olivoespinal se desconoce cuál es la función de este tracto. Su localización es en el cordón blanco lateral de la médula espinal. La neurona de primer orden serán los núcleos olivares inferiores. Cruza en el tronco del encéfalo, en las fibras autónomas descendentes, control de los sistemas simpáticos y parasimpáticos, control cerebral, hipotálamo, complejo amigdaloide, formación reticular, flujo de salida simpático y parasimpático. La neurona motora de tercer orden todavía está en duda, pueden ser las motoras alfa y gamma. Tracto retículoespinal.
Inhiben o facilitan el movimiento voluntario. El hipotálamo controla los flujos simpáticos y parasimpáticos. Su localización es en el cordón blanco anterior de la médula espinal y en el cordón blanco lateral de la médula espinal. Las neuronas de primer orden se encuentran en la formación reticular bilateral. Algunas veces cruzan a varios niveles. El destino final serán las neuronas motoras alfa y gamma, que son las neuronas de tercer orden. Tracto tectoespinal. Son para movimientos posturales reflejos relacionados con la visión, giro de la cabeza en respuesta a una estimulación ligera. Se localiza en el cordón blanco anterior de la médula espinal. Su extensión es por toda la médula espinal cervical. La neurona de primer orden es en el colículo superior contralateral del mesencéfalo. La decusación se realiza poco después del origen, para un destino final que son las neuronas motoras alfa y gamma, que son las neuronas de tercer orden. Tracto vestíbulo-espinal. Facilita las neuronas motoras extensoras, que conservan la postura erguida. También facilita la actividad muscular flexora, que está asociada con el mantenimiento del equilibrio y la posición de cabeza. Se encuentra en el cordón blanco anterior de la médula espinal. Se extiende por toda la médula espinal. Las neuronas de primer orden son los núcleos vestibulares situados en el puente y médula oblonga, debajo del suelo del cuarto ventrículo, núcleo vestibular lateral ipsolateral, núcleo vestibular medial ipso y contralateral. No cruzan y finalmente llegan a las neuronas motoras alfa y gamma, que son las neuronas de tercer orden.